Buenas noches, mi nombre es Jonathan Patiño Romero. Presento la cédula, constancia de que la persona que graba el video y la cédula es la misma. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar el desarrollo del trabajo colaborativo de la fase 3, un diseño de conversor DCAC y el análisis del funcionamiento de un motor. Como primera parte, pues obviamente tenemos la introducción. En esa introducción describimos el escenario de ese conversor de DCAC, donde tenemos que su enfoque principal de esta fase consiste en verificar los resultados previos, validar su consistencia en las indicaciones de Turing y avanzar la simulación basada en el diseño planteado. El variador diseñado para operar un sistema monofásico utiliza una señal de salida, modulación por ancho de pulso. Para generar esta señal se parte de una entrada de corriente de 100 voltios y 60 Hz, que pasa ahora por un puente rectificador de diodos encargado de transformar la señal en semiciclos positivos, y posteriormente un condensador filtra la señal buscando obtener una corriente lo más cercana posible a una continua. En cuanto a la etapa inversora, se diseña un filtro pasabajas para determinar la frecuencia de corte promedio y calcular la inductancia requerida. Además, se incorpora una etapa de control compuesta por dos comparadores, un puente de transmisores MOSFET y un filtro pasivo pasa-baja. Bueno, en la primera parte hacemos el desarrollo de los cálculos del filtro pasa-bajo, donde tenemos que para calcular la frecuencia mínima utilizamos la fórmula de 10 por frecuencia de paso o la señal sinusoidal. En este caso estamos hablando de que su frecuencia mínima será igual por 10 a la 50 Hz para un volar de 500 Hz. Ahora, para calcular la frecuencia máxima utilizamos eh, la división de la frecuencia de la señal triangular sobre 10. Para este escenario tenemos 850 sobre 10 por un total de 85 Hz. Tenemos la frecuencia promedio. Esa frecuencia promedio la calculamos de la sumatoria de la frecuencia mínima más la frecuencia máxima dividido 2 para un total de 292.5 Hz. Ahora, en esta otra parte partimos de que vamos a asumir de que el condensador que se necesita es de 100 microfaradios. Entonces, utilizando la frecuencia promedio, se tiene una sola ecuación y dos incógnitas. Se debe suponer el valor del condensador, como lo dije, y esperar el valor que corresponde a la bobina o viceversa. Entonces, aquí tenemos el procedimiento para hacer este cálculo o para hallar esto. Finalmente obtenemos que estamos hablando de que la frecuencia promedio es de 2.96 microhertz. Pasamos al segundo punto, que es el diseño del circuito del sistema de conversor DCAC, donde, como le decimos en la parte superior de la introducción, tenemos en el lado izquierdo el filtro pasa abajo y en el lado derecho tenemos el rectificador. Al final, cuando hacemos la simulación, tenemos la salida. En la salida vemos esta señal lo más cercana posible a una señal de corriente continua. Para hacer establecimos los siguientes parámetros en el generador de señales. Corriente alterna, donde tenemos una amplitud de 3.4, una frecuencia de 50 Hz en el osciloscopio. Ahora, el circuito de control, tenemos el inversor, tenemos la salida en los diferentes puntos con diferentes osciloscopios, donde vemos que tenemos la señal original y su inversa. Estas están desfasadas de acuerdo al voltaje de la amplitud que tenemos de 3.4 y de la frecuencia de 50 Hz. Tenemos la señal triangular, tenemos la señal de salida y tenemos la señal que se genera sobre el driver IR2112. Las cuatro señales que se visualizan sobre él. La señal sobre el puente H,
y finalmente la forma en que se configura el motor sobre el circuito simulado. Entonces pasamos a Proteus, donde tenemos la siguiente. Si tenemos la simulación o tenemos el circuito completo, vamos a darle a ejecutar. Entonces tenemos la señal del generador con los parámetros establecidos. Estamos hablando de 850 Hz, una frecuencia, el rango de frecuencia de 50 Hz, el rango, perdón, los niveles y la amplitud, que es de 3.4. Pasamos a el osciloscopio, donde obtenemos las dos señales en el circuito, en el generador de señal de isoinversa. Vemos que estas están, una está desfasada de la otra. El puente H, la señal del puente H, que lo vemos aquí en el lado derecho, cómo se visualiza ese arreglo con los diferentes componentes de él. Tenemos la salida en fase 2, momento que se genere. Mientras esto se genera, podemos pasar a la salida del osciloscopio en el driver. Aquí tenemos todas las señales en un mismo equipo. Lo que podemos hacer ya es jugar con sus diferentes posiciones o su nivel en el osciloscopio, y también con sus voltajes y sus diferentes valores para cada uno de los canales. Entonces estamos hablando en el canal A, tenemos la señal amarilla, donde jugamos con su amplitud. En el canal B tenemos la señal azul. Vemos que en algún momento ellas se solapan, digámoslo así. Dependiendo del valor que escojamos, pues vamos a ver que aquí las tenemos, las cuatro señales, cada una de manera independiente. Esta es la salida del osciloscopio en el driver IR2112. Y finalmente la salida, donde vemos la señal lo más cercano posible a una señal de corriente continua. Y ya podemos jugar pues obviamente con su amplitud, sus voltajes, y tiempo pues hará sus diferentes variaciones. Finalizando con la actividad, se propone responder los siguientes planteamientos. Los 5 problemas que normalmente se generan en el desarrollo de estas arquitecturas, partiendo de una lectura de un documento de la unidad 3 de Pavón Fernández, simulación del inversor multinivel de fuente común como variador de frecuencia. Entonces, uno de los planteamientos es calentamiento de los devenados del motor. Los armónicos incrementan las pérdidas por calentamiento en los devenados, afectando la eficiencia del motor. La generación de pares opuestos. Los armónicos pueden inducir
pares parasitarios opuestos al movimiento del rotor, reduciendo la eficiencia mecánica y aumento de vibración del mismo motor. La distorsión del par electromagnético, la presencia de armónicos generalmente irregulares en el par electromagnético, lo que ocasiona vibraciones mecánicas. Incrementa el consumo de energía, como su nombre lo genera, lo dice, los armónicos en la corriente del voltaje causan pérdidas adicionales en el sistema eléctrico, lo que conlleva una elevación en costos operativos del motor. Otros dispositivos que pueden verse reflejados, eh, pues todo esto viene de que los armónicos pueden propagarse a través de la red eléctrica, interfiriendo con el funcionamiento de otros equipos conectados al sistema, comprometiendo la estabilidad de la red. Esta actividad la realizo de manera individual, ya que por motivos laborales no dispongo de poco tiempo para interactuar con los diferentes compañeros del curso. eh, por ende, pues está como resultado que se presenta de manera individual. Muchas gracias.